la responsabilidad que tiene entre manos los influencers es muy grande. Gran responsabilidad porque, en principio, si tú hablas mal de un restaurante, puedes llevarlo a la quiebra. Total. Y trabajar en el mundo de alimentos y bebidas en general, desde una sanguchería, un café o un restaurante de 1, 2, 3, 5 tenedores, lo que fuere, tiene mucho sacrificio, ¿no? Y me parece muy injusto que muchas veces somos muy ligeros a la hora de hacer comentarios, ¿no? No puedes comparar cocinas como tales porque finalmente la cocina es una expresión, ¿no? Y para mí no es válido para nada comparar seres humanos o sus expresiones como tal. Finalmente yo creo que esto es un tema de aprendizaje y caerse y levantarse. O sea, no hay un manual de influencer. Lo que yo me he dado cuenta en el camino es que ayuda mucho ser pausado. En este mundo que es muy vertiginoso, hay gente que lo que busca es respirar un poquito, ¿no? Dentro de las mismas redes sociales. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy estamos en otro episodio de Efecto Influencer. En esta oportunidad creo que tenemos uno de nuestros primeros invitados del mundo gastronómico. La verdad yo estoy súper contento porque siempre he querido de cierta manera explorar este sector, ¿no? Además hablar con una persona que forma parte de esta industria en un país que realmente está abocado a esto de la gastronomía, ¿no? Perú sin duda es un país destacado en cuanto a este sector, así que bueno, para no seguir dándole preámbulo a esto, démosle la bienvenida a Kabir Telo. ¿Qué tal, Kabir? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Nosotros encantados de tenerte aquí en Mercado Negro y en este espacio que hemos denominado Efecto Influencer, justamente para compartir un poco sobre la vida de lo que es la creación de contenido, de aquellos creadores de contenido y cómo pues interactúan con las marcas, pero más allá de eso también dar a conocer a toda nuestra comunidad un poco sobre lo que sucede detrás de la pantalla de estas personas, ¿no? Así que para empezar quiero que me cuentes un poco cómo te integras en este mundo de la creación de contenido y cómo acoplas realmente este oficio de chef, de cocinero, de este mundo gastronómico a este oficio de la creación de contenido. Correcto. En realidad yo tengo poco tiempo en redes sociales, como te comentaba fuera de cámaras. Si llego a los 2 años es bastante, ¿no? Todo comenzó a partir de que a mí siempre me gustó enseñar. Inclusive en algún momento fui chef instructor del Cordon Bleu, que es el instituto donde yo me recibí de cocinero, ¿no? Siempre hubo esa necesidad de parte mía de transmitir información, conocimiento, en principio a los alumnos cuando estaba en el Cordon Bleu, y creo que eso finalmente me ayudó a poder tener la facilidad de comunicación. Claro. Olvídate, estar frente a eran 200 alumnos cada vez en un auditorio explicando paso a paso las ejecuciones en la cocina. Obviamente eso ayudó a que finalmente tenga este acercamiento a la gente y poder de una u otra manera hacer más simple la cocina, ¿no? Y acercar a la gente que no cocina a un mundo que en verdad el Perú finalmente, como tú lo has mencionado, se siente orgulloso, ¿no? Por supuesto, sin duda pocas cosas creo que los peruanos sacan o hinchan el pecho y finalmente la cocina peruana es una de ellas, ¿no? Claro, cuéntame un poco sobre cómo fueron tus inicios en este mundo de la creación de contenido, cómo fue esta experiencia o en qué momento decidiste, voy a ser creador de contenido, me gusta este mundo de las redes sociales o no tal vez me gusta porque tal vez no sabemos si te gusta o no, pero de cierta manera es una ventana. Sí, claro. De esto que sí te gusta hacer, que es cocinar. Por supuesto. Entonces cuéntame en qué momento decides tomar esto y cómo ha sido esta dinámica de estos 2 últimos años, porque para tener 2 años has crecido muchísimo, o sea, tu número de seguidores, la comunidad que has conformado, de cierta manera no es pequeña, es una comunidad grande, es una comunidad que te sigue, en la que influyes y que está atenta a tus contenidos. Sí. Cuéntame sobre cómo ha sido esta dinámica, cómo ha sido ese crecimiento. Mira, en realidad todo se dio muy orgánicamente porque muchas personas me decían, oye, Kabir, tú tienes mucha facilidad de comunicación y en verdad cuando la gente te escucha, te sientes cercano, ¿no? ¿Por qué no pruebas abriendo un canal de YouTube, finalmente enseñando un poquito de tu vida, de tu día a día y que va de una u otra manera conectado con la cocina?
¿qué sucedió al principio en mi canal de YouTube? Yo hago pesca submarina hace muchísimos años, hace 25 años más o menos que practico pesca submarina, y eso de una u otra manera se vio conectado en algún momento con mi vida profesional de cocinero, ¿no? Claro. Entonces dije, ok, vamos a linkear un poco este estilo de vida, porque finalmente es un estilo de vida, con la cocina, y que la gente vea a partir de la caza submarina o pesca submarina, como se le denomina, que se pueden hacer diferentes platos, ¿no? Digamos que ese fue el primer capítulo de mi canal de YouTube, ¿no? Una vez que comencé a hacer el canal de YouTube con pesca submarina, porque en cada capítulo yo me iba a hacer la pesca, claro, y con lo que sacara en ese momento esa especie marina o lo que fuere, realizabas un platillo. hacía un platillo, era como medio reto, ¿no? Claro. Y mucha aventura también de por medio. Y finalmente, en el camino, me fui dando cuenta con mi equipo de trabajo que si es que yo me dedicaba única y exclusivamente a hacer pesca submarina y hablar de pescados, me iba a encasillar mucho, ¿no? Y pasa muchas veces que en las redes sociales te encasillan y te meten pues en una cajita respecto a lo que haces, ¿no? Y finalmente yo no quería eso porque manejo, digamos, muchas cosas más que el fuego y el mar, ¿no? Y a partir de eso que te dije, de los elementos que se manejan, el fuego y el mar, es que finalmente el equipo comenzó a trabajar conmigo y me dijeron, oye, Kabir, mira, manejamos varios elementos a la vez, o dominamos varios elementos, el fuego con la cocina, el mar con la pesca submarina, la tierra, porque me gusta mucho el ciclismo de montaña y las motos, y el aire, porque me gusta, va a sonar un poco extraño, pero me gusta volar. Tengo un avión ultraligero hace un par de años atrás, mucho antes de este tema de redes sociales. Ya. Muy aventurero yo, ¿no? Entonces dijimos, ok, a partir de esto entonces manejemos los 4 elementos y vayamos desarrollando cada uno de los elementos en diferentes tiempos para al final unirlos, ¿no? Ya, qué interesante. Todo va ligado con el tema de la alimentación, ¿no? De la cocina, pero también muestra un poco de estilo de vida, también muestra un poco de aventura, ¿no? Que finalmente es lo que a mí siempre de una u otra manera también me ha llenado, ¿no? Claro, ahora cuéntame un poco sobre los retos que has encontrado como creador de contenido. Me comentabas justamente que de cierta manera, pues estos aspectos o estos 4 elementos de cierta manera van transformando tu enfoque como creador de contenido. Sí, es correcto. Pero ser creador de contenido va más allá. O sea, tú muestras un estilo de vida, pero tu estilo de vida también cambia. Estás más en la lupa de la gente está más atento a quién eres, a lo que haces, a tu comportamiento. Cuéntame cómo ha sido ese cambio para ti. En realidad no ha sido cambio. Lo que tú ves en las redes sociales es genuinamente Kabir Tello en su día a día. Kabir Tello cocinero, Kabir Tello padre de familia, Kabir Tello que se sube una moto y pasea por Lima, Kabir Tello que se va en su camioneta a hacer caza submarina, saca pescado y lo comparte con sus seres queridos, Kabir Tello que cuando está muy estresado necesita escapar un poquito del día a día, se va al sur, se monta en su avión ultraligero y con eso se libera, ¿no? Entonces, creo yo, no lo sé, en verdad no lo he investigado mucho al respecto, pero pienso que finalmente Kabir Tello, la marca que se está desarrollando a partir de mi día a día es genuina porque es lo que es, o sea, yo hablo así contigo y hablo así con todo el mundo. No hay poses, ¿no? No hay ningún tipo de impostación. No trato de vender lo que no es, ¿no? Porque hay muchas personas en redes sociales que a veces venden un estilo de vida que no necesariamente es el estilo de vida que ellos regularmente suelen tener. Claro, ahora todo esto empieza como un proyecto. Fue algo, me dice que se dio de manera orgánica, pero también que de cierta manera ya lo tenías mapeado, ya era algo que ibas a construir, ¿no? De cierta manera para darle visibilidad a lo que estabas haciendo y a lo que era tu estilo de vida. Lo tenía mapeado, pero no tenía una fecha en la cual dijera, ok, a partir de esta fecha me voy a mandar. En realidad lo vine masticando y lo vine pensando muchísimos años atrás, ¿no? Una chef que trabajó conmigo en el Cordon Bleu hace muchos años, que ahora está viviendo en Francia, me decía, oye, Kabir, ¿por qué no abres, te estoy hablando hace 10 o 15 años atrás, ¿por qué no abres un canal de YouTube en el que muestres finalmente que te vas a pescar y cocinas y demás? Y yo decía,
yo creo que este mundo no es para mí, ¿no? O sea, siempre he sido muy low profile, muy dedicado al mundo corporativo, ¿no? Gran parte de mi vida lo he dedicado al mundo corporativo, entonces como que no sentía que encajaba en ese momento de mi vida, ¿no? En cambio ahora que me puedo dar las licencias de manejar mejor mis tiempos, porque vivo del mundo corporativo, pero no estoy trabajando para una empresa en sí, sino hago consultorías para empresas grandes, ¿no? De aquí y de afuera del país, que de una u otra manera me dan la libertad de tiempos para poder desarrollar mejor mi estilo de vida e inclusive poder enfocarme en este momento de mi vida a mi familia, ¿no? Que recién está creciendo con mi hija que acaba de nacer hace 6 meses, ¿no? Ahora, como te digo, o como bien te he dicho, tu comunidad es grande, tienes una comunidad que no es nada pequeña, de cierta manera. ¿Cómo es la conexión que has generado con esta comunidad, tanto en Instagram como en TikTok? Aunque sabemos que TikTok, de cierta manera, es una red social más light en función de lo que tiene que ver con la conexión. Correcto. Con tus seguidores, pero Instagram no. Instagram, de cierta manera, tiene esta dinámica en que tu comunidad es mucho más cercana. Ahí hay un tema de aspiracional, hay un tema en que hay una comunidad que está atento a lo que haces, atenta a tus publicaciones. Cuéntame más o menos cómo Kabir se comunica e interacciona con estas personas. Por temas de tiempo, en realidad, trato de responder los comentarios que me hacen. La gran mayoría de comentarios procuro, pero a veces el tiempo pues apremia y no se puede. Y muchas veces hay gente que quiere un acercamiento hacia la marca o hacia Kabir como un personaje. En realidad no es un personaje, es Kabir Tello como tal. Y me escriben, ¿no? Y muchas veces yo les respondo y se sorprenden muchas veces de que, ¡ay, Kabir Tello me ha respondido!, ¿no? Claro. Y a mí me parece como que, ¡oye! Me parece loco que digan, ¡ay, Kabir Tello me ha respondido! Bueno, te estoy respondiendo porque me estás haciendo una pregunta, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. Ahora, me dices justamente que, de cierta manera, eres una persona de perfil bajo. Sí. ¿Cómo ha sido este cambio de dinámica en el que has estado más bajo la lupa de las personas, de cierta manera? Yo creo que hasta ahora lo sigo manejando bastante bien porque, claro, sales del anonimato, ¿no? Y te conviertes, pues, en una figura pública, entre comillas, aunque hay mucha gente que me reconoce en la calle y hay un montón de gente que no me reconoce, felizmente, claro. ¿no? Por ahora. Pero yo en verdad vivo muy agradecido, ¿no? En general con la gente, porque finalmente la red social ha crecido de manera totalmente orgánica, gracias a todas las personas que me siguen, comentan, dan likes, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo lo tomo muy bien. No me suelo exponer mucho tampoco, ¿no? Soy una persona muy hogareña. Pero has estado en televisión. Sí, también y la estaba en televisión. sin duda alguna, es exponerse. Es uno de los primeros medios masivos. Claro, te expone, pero desde un punto de vista totalmente distinto a algo amarillista, sino te expone como un experto en tu rama, ¿no? Finalmente, cuando aparezco en estos programas como en El Gran Chef, aparezco como un jurado, como una persona experta que te va a decir qué está bien y qué está mal de lo que tú estás haciendo. ¿Y en algún momento te has sentido expuesto de una manera incómoda para ti? No, hasta el momento no me he sentido expuesto o sea, sentir que invaden mi privacidad para nada, ¿no? Inclusive mi vida privada la manejo muy aparte de las redes, ¿no? Muy aparte. Por ahí una que otra foto porque la gente a veces se interesa en mi familia, pero procuro no poner la cara de mi hija, ¿no? Cosas por el estilo. Ahora, la verdad no conozco mucho este tema, pero además de ser cocinero, también nos comentaba sobre el tema de la caza submarina. Creo que hay una hipersensibilidad de los usuarios actualmente en función de la fauna y de todo lo que tiene que ver con el ecosistema, ¿no? Sí, correcto. De cierta manera, en algún momento ¿te has visto en alguna posición de vulnerabilidad por ejercer este tipo de prácticas? Hay gente que dice que yo soy muy cruel a la hora de generar la muerte de un animal, ¿no? Claro. Pero hay algo clarísimo y que si tú lo buscas en las redes sociales o en bibliografía lo vas a encontrar. La pesca o caza submarina, como se denomina en otras partes del mundo, es el arte de pesca o el método de pesca más humanitario de todos. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando tú estás debajo del agua, lo que tú tienes que generar es la curiosidad del pez, ¿no? Agachándote, escondiéndote entre piedras o algas, y lo que generas es la curiosidad y tú escoges la presa.
Ya. ¿Eso qué quiere decir? Que buscas el pez más grande, por ende, el que se haya reproducido. Entonces, buscas el pez más grande, lanzas el arponazo y procuras siempre que sea un tiro lo más certero posible para que el animal no sufra. Yo no estoy poniendo en tela de juicio otros artes de pesca, pero como que se normaliza el hecho de que tú saques un pez del agua con una red o con una caña de pescar y que lo quites del anzuelo de la red y lo dejes encima del bote o una canasta muriendo. Claro. A diferencia mía, que lo que yo hago es literal apagarle el televisor al pez sin darse cuenta de que está pasando algo. Entonces, si tú lo ves por el lado humanitario, la caza submarina es el método de pesca más humanitario de todos, en principio, y en segunda instancia, al tú sacrificar al pez de manera tan eficiente y efectiva, la calidad de la carne es totalmente distinta cuando tú sacas un pez con red o que lo saques con pinta o con nylon, ¿no? Como se suele sacar. Claro, ahora, además de todo esto que me acabas de contar, ¿has sido atacado en algún momento por realizar este tipo de pescas? Hay gente que en realidad no las culpo, ¿no? Pero a veces dicen que la ignorancia es atrevida, ¿no? Claro. Y sí, en realidad no he recibido mucho. Para serte totalmente sincero, mis redes sociales son muy positivas. Pero sí he recibido por ahí algún comentario de disfruto de la muerte de algún animal, ¿no? Pero, a ver, finalmente yo hago caza submarina para autoconsumo. No es que saco pescado porque me divierte, ¿no? Sino que saco pescado porque mi familia quiere comer pescado y yo me puedo dar la oportunidad de distenderme y estar en un ambiente natural perfecto para Además, mí. De cierta manera manejas una filosofía propia para poder realizar esto que realizas. Entonces, de cierta manera, pues también te da un poco más de valor a todo lo que estás haciendo y que al final tiene un objetivo, ¿no? Un objetivo claro que tú mismo has marcado. Ahora, hablemos un poco sobre el tema de las marcas. Sí. Justamente me comentabas que tenías 4 elementos y que de cierta forma pues habías diversificado el tema del contenido, ¿no? Cuéntame un poco cómo ha sido entonces el tema de las marcas. ¿Qué marcas te han buscado o de cierta manera cómo ha sido esta primera interacción con las marcas y cómo ha ido esto en crecimiento? Bueno, en realidad actualmente tengo un poco más de 80,000 seguidores en Instagram. Correcto. Que no es mucho en realidad, ¿no? Ahorita es como un influencer nicho, por así decirlo, ¿no? Pero sí se han acercado a mí, por ejemplo, marcas de cuchillos, se han acercado a mí marcas de tablas de picar, se han acercado a mí algunas marcas de vehículos, ¿no? Que finalmente quieren de una u otra manera involucrarse en mi estilo de vida para finalmente aparecer en el día a día o en el canal de YouTube o en las redes sociales que yo suelo publicar, ¿no? En este momento no hay muchas marcas. En realidad me enfoco mucho siempre he sido muy cuidadoso en curar el contenido que yo hago, ¿no? ¿A qué me refiero con curar? A verificar en efecto que toda la información que yo estoy brindando sea fidedigna, que no esté diciendo ninguna cosa que absolutamente va en contra de algún precepto o algo por el estilo. Y por ende, trato en la mayoría de los casos de curar también ciertas marcas, ¿no? Por ejemplo, hasta el año pasado trabajaba con una marca de cuchillo suizo y en realidad fue para mí muy importante trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque yo soy un love mark de esa marca, ¿no? Entonces, sí busco de que esa marca me represente y que finalmente yo la utilice. De hecho, tengo love marks, ¿no? Que hasta el momento no han llegado, que seguramente en algún momento van a llegar, que sí estaría contentísimo de trabajar con ellos, porque finalmente pues no se trata de vender algo de manera forzada. Eso vamos. ¿Cuál es tu criterio en función del trabajo que realizas con las marcas? Yo creo que finalmente de lo que se trata es yo genero contenido muy auténtico, ¿sí? Entonces, lo que yo busco también es que las marcas que trabajen conmigo formen parte de mi día a día y que no sea pues algo como que, ay, mira, estoy utilizando esto hoy día y cumplí con esta marca y se acabó la historia, ¿no? O sea, por eso es que te digo que trato con mi equipo de trabajo de curar toda esta información para que cuando lleguen las marcas, ellos tengan claro cuáles son las love marks que yo tengo. Y, por ejemplo, la marca de cuchillos, la marca de cuchillas es una love mark para mí que yo utilizo desde que tenía 10 años, por ejemplo. Para mí fue una alegría
muy grande poder trabajar con ellos y hacer este tipo de contenidos porque yo me divertía mucho. Y en los momentos que trabajas los contenidos, cuéntame, en los momentos que trabajas los contenidos, ¿cómo es esa dinámica? Tú como creador de contenido, de cierta manera, pues tendrás tus ideas, también conocerás mucho más lo que tu comunidad busca dentro de los videos, dentro del contenido. Ya sabes qué es lo que les gusta del contenido que realizas. A la hora de proponer un contenido o de crear un contenido con alguna marca, ¿cómo es esa dinámica? ¿Cómo es la dinámica creativa? ¿Cómo es la dinámica en el momento de la producción? Tengo un equipo que trabaja conmigo en realidad, un equipo de marketing muy potente. Y ellos siempre me dan feedbacks respecto a la información que levantan de las redes sociales, ¿no? De todas las redes sociales en general, ¿no? Y dependiendo en gran medida de qué tipo de cliente tengo, también se considera mucho cuál es el público objetivo al cual debemos ir apuntando, ¿no? Entonces, como vengo un poquito del mundo corporativo y siempre he sido muy analítico con temas de números. Claro, por supuesto. Y en la toma de decisiones en base a información fidedigna, siempre me apalanco en mi equipo para levantar información numérica y en base a eso trasladarlo y convertirlo en contenido que sea eficiente y eficaz, ¿no? Eficiente para las marcas y eficaz para los usuarios o para las personas que me ven en las redes sociales, ¿no? En función de estos 2 años y de todo este aprendizaje que, pues, has tenido, que bueno, básicamente esto que me cuentas es básicamente parte del aprendizaje. Estamos aprendiendo. ¿Qué retos has encontrado, no nada más como creador de contenido, sino también de manera personal, ¿no? O sea, me imagino que no nada más hay un crecimiento profesional, sino un crecimiento personal de Kabir. Cuéntame un poco sobre el Kabir que empezó hace 2 años a crear contenido y el Kabir que hoy está hablando con nosotros en Efecto Influencer. Mira, el primer reto que creo yo que fue desbloqueado en estos años y que seguirá siendo desbloqueado y pulido a lo largo de los años, creo que es la manera de comunicación, ¿no? Ya te había dicho que había tenido un primer ejercicio cuando enseñaba, pero ese músculo pues tiene un poquito de memoria, pero pasan los años y después hay que volverlo a ejercitar y entrenar, total, ¿no? Yo creo que el reto en todos estos 2 años, que en realidad es el principio de mucho que viene, ha sido generar contenido fidedigno, auténtico y que finalmente la comunicación sea una comunicación muy cercana, ¿no? Hay mucha gente que me escribe y me dice, oye, Kabir, tu tono de voz y tu manera de expresar a mí me genera mucha tranquilidad, no sé por qué. Y yo le digo, bueno, no sé, o sea, es algo que me lo han dicho muchísimas veces y yo no lo tomaba en consideración. Y creo que hoy en día me estoy apalancando en eso para finalmente cada día ser un poquito más cercano a mis redes sociales y a la gente y a mi comunidad, ¿no? Ahora, siempre has tenido esa manera de hablar tan pausada, tan tranquila, frente a cámaras, cuando empezaste en esos ejercicios en el instituto. Finalmente yo creo que esto es un tema de aprendizaje y caerse y levantarse. O sea, no hay un manual de influencer. O sea, cada red social, cada influencer tiene un público objetivo distinto, ¿no? Y creo yo que finalmente lo que yo me he dado cuenta en el camino es que ayuda mucho ser pausado. En este mundo que es muy vertiginoso y que busca información al último segundo y que busca que botes información rápidamente, hay gente que lo que busca es respirar un poquito, ¿no? Dentro de las mismas redes sociales, y creo que al final yo lo que genero en muchas personas es, ok, un momento de distensión con Kabir en el cual voy a aprender un poquito de algunas cosas y de paso me divierto porque lo que yo también busco de una u otra manera es generar contenido de valor con información fidedigna y que te entretenga, que no sea tan aburrido, no utilizar tantos términos técnicos. Claro, que de hecho cuando tú de cierta manera buscas comunicar, buscas crear contenido, lo necesario de cierta forma es tener un lenguaje bien sencillo. Correcto. Que todos te entiendan, que todos puedan comprender de lo que quieres hablar, ¿no? Creo que ahí parte una de las claves justamente de esto, que es comunicar. Realmente, si la otra persona no te entiende, no hay proceso de comunicación. Hablamos un poco sobre el tema gastronómico. Siempre he querido de cierta manera saber tal vez la perspectiva desde el punto de vista de alguien que es cocinero en relación a que este sector actualmente, en función de la creación de contenido, tiene como 2 perspectivas: el que cocina y el comensal, los famosos foodies, los que están
ahorita dando vueltas por todos los restaurantes, aconsejando, recomendando. ¿Cuál es tu visión un poco sobre esto? Y sobre esto que de cierta manera tal vez ha empezado sin una profesionalización como tal, ¿no? Exacto. Sí, quiero que me hables un poco sobre tu visión sobre estas personas que de cierta manera van y recomiendan y aconsejan, pero que tal vez incluso se ha vuelto algo muy transaccional. Beneficio. Muy Exacto. transaccional. Entonces, quiero que me cuentes un poco sobre tu percepción, una persona pues que sabe, o sea, una persona que entiende bien lo que Correcto. es cocinar y que sí sabría darte una real percepción de si realmente es algo bueno o algo malo. Entonces, cuéntame un poco sobre tu percepción sobre esto. Mira, yo en algún momento me dijeron, oye, deberías de convertirte en el foodie enmascarado, ponerte una bolsa de papel. Está buena, ¿eh? Y que se te vean los ojos y la boca, ¿no? Y ir a diferentes restaurantes y probar comida. Pero yo te lo digo desde el lado del cocinero que en algún momento invirtió dinero abriendo un restaurante. Por supuesto. Y trabajar en el mundo de alimentos y bebidas en general, desde, te estoy hablando de una sanguchería, un café, un restaurante de 1, 2, 3, 5 tenedores, lo que fuere, tiene mucho sacrificio, ¿no? Y me parece muy injusto que una persona que no necesariamente conoce el esfuerzo que ha habido de una persona, un profesional en cocina o una persona que se ha formado en la cocina que finalmente abre un restaurante, muchas veces somos muy ligeros a la hora de hacer comentarios, ¿no? Yo, por ejemplo, en mis redes sociales no comparo, ¿no? Y no comparo porque para tú poder comparar, si tú vienes desde el mundo de la ingeniería o del mundo corporativo, para tú poder comparar finalmente tienes que tener todo en un mismo estándar. Claro. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo puedes comparar un restaurante con otro si no necesariamente tienen el mismo estándar? No tienen un cocinero de la misma formación, no manejan los mismos insumos, no manejan el mismo equipamiento. Incluso el mismo enfoque, porque cada restaurante puede tener un enfoque distinto. Y finalmente, el tema de gustos y preferencias es muy variado. Entonces, así es. Yo personalmente, cuando hago rutas gastronómicas, no comparo. Porque a ti te puede gustar la papa rellena con la carne molida y a mí con la carne picada. Y no necesariamente porque a mí me guste con la carne picada estoy en lo correcto, ni tú tampoco. O sea, puedes comparar técnicas de cocina, puedes comparar métodos de cocción, pero no puedes comparar cocinas como tales porque finalmente la cocina es una expresión, ¿no? Eso. Y es una expresión que viene de una persona, de un ser humano. Y para mí no es válido para nada comparar seres humanos o sus expresiones como tal, ¿no? Puede decir, me gustó, no me gustó, ¿no? Pero finalmente es mi percepción y mi experiencia a lo largo de los años lo que determina mi punto de vista, que no necesariamente es tu punto de vista. Por eso es que creo que al ser un referente de comida tienes que ser muy responsable y no ser tan ligero a la hora de hablar de un restaurante, porque los restaurantes tienen condiciones estándares, pueden tener condiciones subestándares, pueden tener manuales, no pueden tener manuales, y el día a día de un restaurante varía. O sea, no necesariamente todos los días todo es igual, ¿no? Claro, ahora, pero si vamos un poco más allá, vemos como que de cierta manera también, y me gustaría también ver tu percepción sobre esto, de cierta manera esto también es impulsado por los mismos restaurantes a veces. O sea, en muchas oportunidades hay restaurantes que contratan a foodies que tal vez no son personas que realmente están profesionalizadas en esto, sino que también de cierta manera pues es válido que crezcas de forma empírica. Por supuesto. Pero de cierta manera siempre es necesaria una evolución profesional. Cuando vas, sobre todo cuando creo que es parte de la responsabilidad que tú como una persona influyente tienes, ¿no? Cuando tú decides tener un Instagram, un TikTok o lo que fuere abierto al público, tienes que tener claro de que a partir del momento en el que tú estás arrancando tienes una gran responsabilidad entre manos. Gran responsabilidad porque, en principio, si tú hablas mal de un restaurante, puedes llevarlo a la quiebra. Total. O sea, puedes quebrar a una persona por el simple hecho de dar un comentario muy ligero, ¿no? Entonces, hay mucha gente que no tiene eso en consideración. Y tienes del otro lado, como tú lo decías, de muchos restaurantes te invitan a comer, ¿no? Me ha pasado que hay muchos restaurantes que me escriben y me dicen, Kabir, ¿puedes venir a comerme a mi restaurante? Te damos de comer gratis. Y no me parece muy ético eso tampoco, ¿no? Porque de una u otra manera te ves tú comprometido, ¿no? A que tengas que hablar bien de ese restaurante. Yo si voy a un restaurante, pago mi cuenta, pago la comida. Muchas veces cuando voy a hacer
rutas gastronómicas, como, y después quiero pagar la cuenta, ¿no? Pero hay mucha gente que me dice, no, Kabir, ¿cómo vas a pagar la cuenta? No, o sea, a ver, Claro. los restaurantes viven de los comensales y del día a día. O sea, yo soy un comensal más. Y que tú eres cocinero también, ¿entiendes? Entiendo de qué va el negocio, Claro, ¿no? por supuesto. Y finalmente de eso se trata, ¿no? La responsabilidad que tiene entre manos los influencers es muy grande. Y creo que lo que tú mencionas es importante, profesionalizarse o instruirse al respecto, indistintamente si entretienes o no entretienes, porque sí, hay mucha gente que entra a las redes sociales para entretenerse y otro poco entra para instruirse, ¿no? Así es. Finalmente creo yo que tienes que tener conocimiento de causa de qué va el negocio en el cual te estás metiendo, de todas maneras, ¿no? Excelente. Ahora, Kabir, para ir cerrando esta conversación del día de hoy, yo encantado de quedarme aquí todas las horas posibles, pero bueno, me dan un tiempo límite. Así que me gustaría que nos comentaras un poco sobre los retos actuales que ves para aquellas personas que se quieren integrar a este mundo de la creación de contenido, sobre todo en esta categoría gastronómica. Mira, estamos en un país que hace ya muchos años atrás generó un boom gastronómico y hoy en día tienes mucha gente, ¿no? Si tú entras a YouTube o entras a las mismas redes sociales como Instagram o TikTok, vas a encontrar mucha gente cocinando. Muchos no son cocineros, muchos no son profesionales. Mucha otra gente sí se ha forjado en el camino en la cocina. Lo que yo les diría es que traten de buscar información fidedigna, traten de ser técnicos, ¿no? Para finalmente realzar la cocina peruana como tal, ¿no? Existen muchas vertientes en la cocina peruana, existen muchas vertientes. Somos un crisol de culturas, finalmente, lo que nos llevan a hacer la cocina peruana. Pero sí es necesario que en el camino, así no seas profesional, investigues, hagas trabajo de campo, ¿no? Te informes al respecto para que tú finalmente, por la responsabilidad que tienes, transmitir información que finalmente sea de valor para la gente. Por supuesto. ¿No? Porque encuentras muchos cocineritos y muchas técnicas de las cuales te podría decir que están muy mal ejecutadas, pero no se trata de eso, ¿no? Al final todos tenemos la oportunidad de poder mejorar en el camino y yo creo que esa gente que está haciendo las cosas mal tienen que encauzarse, ¿no? Sí. Excelente. Bueno, Kabir, muchísimas gracias por formar parte de Efecto Influencer el día de hoy. Mercado Negro y este espacio, este estudio es tu casa. Muchas gracias. Y bueno, no puedo hacer otra cosa más que agradecerte. Muchas gracias a ustedes, en realidad ha sido un placer. Y bueno, esperamos en algún momento cocinar contigo, ¿no? Que así sea. Ah, seguro que sí. Bueno, con ustedes hasta un próximo episodio.